Hay apellidos que abren puertas, hay apellidos que construyen carreras, hay apellidos que pesan como una condena. Y en México existe uno que todavía provoca silencio cuando se pronuncia: Colosio. Pero esta historia no comienza con el político que todos recuerdan. No comienza con un mitin, no comienza con una candidatura, ni siquiera comienza en Lomas Taurinas. Comienza mucho antes, con un niño que tenía 8 años cuando su padre fue asesinado, un niño que meses después perdería también a su madre y que muchos años más tarde tendría que tomar una decisión que parece imposible: entrar voluntariamente él mismo al mundo político que había destruido su familia. Ese niño se llamaba Luis Donaldo Colosio Riojas. Mira, mi niñez, como bien sabes, no es tanto un secreto, mucha gente sabe. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada. Como candidato a la presidencia de la República, estoy listo también. ¡Que viva México! Yo tenía 8 años cuando mi papá murió. Luis Donaldo nació el 31 de julio de 1985. Era el hijo mayor de Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas. Su padre era un político priista en ascenso. Su madre una mujer que, desde muy joven, terminaría cargando una de las tragedias políticas más conocidas de México. Pero para el pequeño Luis Donaldo, su padre no era todavía un mito, era simplemente papá. Y eso es importante, porque décadas después, mientras millones de mexicanos hablarían de discursos, conspiraciones, elecciones y poder, él tendría que aprender a recordar a su padre a través de biografías, a través de historias, a través de personas que habían vivido con él. En 1994 todo cambió. Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado el 23 de marzo en Lomas Taurinas, Tijuana. Su hijo tenía 8 años. Su hermana Mariana era todavía una niña muy pequeña. Y de pronto, aquel apellido dejó pertenecer únicamente a la familia. Se convirtió en una parte de la historia de México. Pero para Luis Donaldo no era una historia, era ausencia. Y entonces llegó el segundo golpe. En noviembre de ese mismo año murió Diana Laura Riojas, víctima de cáncer de páncreas. En unos cuantos meses, el niño perdió a sus 2 padres. Quedó huérfano junto con su hermana. Fue criado por la familia materna y ahí comenzó una vida que nadie había elegido para él. Una vida marcada por una pregunta que probablemente jamás desapareció completamente: ¿quién era realmente mi padre? Hay algo extraño en ser hijo de alguien que todos quieren conocer. Porque el país tiene una versión de tu padre. Los periódicos tienen otra. Los políticos tienen otra. Los amigos tienen otra. Los adversarios tienen otra. Y tú tienes tus propios recuerdos. Luis Donaldo Riojas ha contado que parte de su vida consistió precisamente en reconstruir la figura de su padre a través de los recuerdos que otras personas compartían con él. Años después, incluso escribió una emotiva reflexión para sus propios hijos sobre su abuelo, al que ellos no pudieron conocer directamente. En 2024, se publicaron cartas que Colosio Murrieta había escrito durante su juventud, documentos que permitieron observar al hombre detrás del candidato. Y su hijo escribió el prólogo. Era como abrir una puerta hacia un padre que había muerto cuando él apenas comenzaba a entender el mundo. Porque eso quizá es una de las partes más dolorosas de esta historia. Luis Donaldo Colosio Riojas no heredó solamente un apellido, heredó la ausencia de un hombre. Pero hay otra sombra, la que convirtió en Colosio en algo más que una tragedia familiar. La pregunta sobre quién estuvo realmente detrás del asesinato de 1994. La versión oficial durante décadas sostuvo que Mario Aburto fue el asesino, pero alrededor del caso crecieron teorías, dudas, testimonios, contradictorios y nuevas investigaciones. En 2024, la Fiscalía General de la República volvió a impulsar la hipótesis de un segundo tirador y señaló a Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del CISEN. La teoría provocó nuevamente una enorme discusión pública. Y aquí hay que separar la historia del mito. Que existan investigaciones y acusaciones no significa que todas las teorías populares sean verdaderas. El llamado segundo tirador ha sido una hipótesis investigada por las autoridades, no una licencia para convertir cualquier rumor en hecho. Y precisamente por eso, el caso Colosio sigue siendo tan poderoso, porque después de más de 3 décadas, México todavía discute qué ocurrió realmente. Pero mientras el país seguía intentando resolver el asesinato de su padre, Luis Donaldo tuvo que resolver algo mucho más íntimo: qué hacer con el odio. Y no se me olvida que, a pesar de todo, una de las frases más ejemplares que le he escuchado fue: mi venganza será mi perdón.
ese nivel de madurez, ese nivel de estoicismo, de fortaleza ante una de las adversidades más grandes que puede vivir una persona. Por eso digo, esa mujer para mí será siempre uno de los más altos estándares de calidad moral. Hay frases que parecen demasiado grandes para una persona, y una de las más sorprendentes en la historia de Luis Donaldo Colosio Riojas llegó cuando decidió hablar públicamente sobre el asesinato de su padre. En 2021, desde Lomas Taurinas, habló del perdón. No de olvidar, no de decir que nada ocurrió, sino de dejar de vivir atrapado dentro de aquella tragedia. En una entrevista explicó que había perdonado desde hace años, y dijo todavía algo más difícil, que un país tampoco puede vivir eternamente alimentándose del rencor. Pensemos en eso, un niño que pierde a su padre, después pierde a su madre. Crece escuchando durante años la historia del asesinato, ve cómo políticos utilizan el nombre de su padre, ve cómo periodistas investigan la muerte, ve cómo aparecen teorías, y aún así decide hablar de perdón. Y eso no significa que el misterio haya quedado resuelto, no significa que el asesinato haya dejado de importar, significa algo mucho más personal, que él decidió que el crimen de su padre no tendría que convertirse también en la condena de su propia vida. El día de hoy lo que más me hace falta es tener charlas de padre e hijo o de hombre a hombre, como él decía, porque hay tantas cosas que me gustaría consultar con él y ya ni siquiera del ambiente profesional en el que estoy incurriendo, pero sobre todo a partir de que me convertí en padre, ese tipo de conversaciones no sé. Y entonces ocurrió algo que parece escrito por un guionista. El hijo del político asesinado se convirtió en político. Luis Donaldo estudió Derecho, se involucró en la vida pública, fue diputado local de Nuevo León. En 2021 llegó a la presidencia municipal de Monterrey, pero había algo más que lo hacía diferente. No solamente era un joven político, era el hijo de Colosio, y eso podría ser una ventaja, pero también una prisión, porque cada vez que aparecía frente a una cámara, aparecía también la sombra de su padre. Cada discurso podría compararse, cada decisión podría analizarse, cada error podía convertirse en el hijo de Colosio lo hizo, y cada triunfo en el hijo de Colosio logró aquello, donde terminaba Luis Donaldo y en donde empezaba el apellido. Como alcalde de Monterrey, Colosio Riojas intentó construir una identidad propia. Su administración impulsó una estrategia de seguridad llamada Monterrey Protege, con una expansión de cámaras, botones alerta, patrullas y fortalecimiento de la policía municipal. El gobierno municipal reportó una meta de 6,000 cámaras y una reducción del tiempo de respuesta policial. Para gobernar Monterrey, también significó enfrentarse a una realidad incómoda. La seguridad no depende solamente de una alcaldía. El crimen organizado, los delitos de alto impacto y la coordinación con fuerzas estatales y federales colocaron los límites muy concretos al poder municipal. El propio Colosio había señalado desde los primeros meses de su administración que la policía municipal necesitaba apoyo estatal y federal frente a los delitos de alto impacto. Y aquí aparece otra contradicción, porque ser alcalde ya no era hablar sobre México, era responder por una ciudad, por sus calles, por sus policías, por sus ciudadanos, por sus resultados, y ahí el apellido ya no podía resolverlo todo. Desde que comenzó a crecer políticamente, hubo quienes lo vieron como una nueva generación de políticos, y otros lo vieron simplemente como el heredero de una marca política. Ese debate nunca desapareció, porque la pregunta era inevitable. ¿Luis Donaldo Colosio Riojas llegó por mérito propio o porque México ya conocía su apellido? Probablemente la respuesta incómoda sea por las dos cosas. El apellido abrió la puerta, pero después había que cambiar, había que caminar, y eso es precisamente lo que vuelve interesante a su historia. No es una historia limpia, no es la historia de un héroe perfecto, tampoco la de un villano, es la historia de un hombre intentando demostrar que puede ser algo distinto a la tragedia que heredó. Y entonces llegó 2024, 30 años después del asesinato de su padre. La investigación volvía a ocupar titulares. La fiscalía impulsaba nuevamente la hipótesis del segundo tirador, y Luis Donaldo tomó una posición que sorprendió a muchos. Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que indultara a Mario Aburto y que cerrara el caso. No porque negara la tragedia, sino porque desde su perspectiva quería que su familia y México pudieran sanar. Pero López Obrador rechazó esa posibilidad. Para el presidente, el asesinato de Colosio era un asunto de Estado que debía esclarecerse, y ahí apareció una de las contradicciones más profundas de esta historia. Para México, el caso Colosio todavía era una deuda histórica. Para su hijo, podía ser una herida que necesitaba finalmente cerrarse. ¿Quién tenía la razón? Tal vez esa pregunta no tenga respuesta tan sencilla, porque una cosa es la justicia de Estado y otra muy diferente, la paz de una familia. En enero de 2024,
Colosio Riojas anunció que competiría por un escaño al Senado de la República por Movimiento Ciudadano. Dijo que México necesitaba una política responsable, capaz de dialogar y construir acuerdos. Y meses después, protagonizó otra polémica. En plena campaña presidencial, pidió a Xóchitl Gálvez y a Jorge Álvarez Maínez considerar una posible declinación para construir una oposición más fuerte frente a Morena. La propuesta generó críticas y tensiones, incluso dentro de su propio espacio político. Colosio defendió que se trataba de poner al país por encima de los partidos, pero la política tiene una regla cruel. Cuando intentas colocarte por encima de los intereses partidistas, puedes terminar enfrentándote con todos. Y llegó la elección, y aquí ocurrió otra cosa interesante. Durante las primeras horas posteriores a la jornada electoral, circulaban versiones que lo colocaban fuera del Senado. Pero el cómputo final en Nuevo León confirmó que Luis Donaldo Colosio Riojas obtuvo el segundo lugar y recibió la constancia de primera minoría. Consiguió 810.431 votos, equivalentes al 32.13% de la votación. Desde el 29 de agosto es senador y actualmente continúa registrado como legislador activo por Movimiento Ciudadano. El niño de 8 años terminó ocupando un curul en el Senado de México y el hijo del candidato asesinado entró de nuevo al edificio donde se toman las decisiones sobre el país. Tal vez la historia de Luis Donaldo Colosio Riojas no sea realmente una historia sobre política, tal vez sea una historia sobre identidad, porque durante toda su vida hubo una pregunta siguiendo: ¿qué eres cuando tu padre murió convirtiendo en un mito? Él pudo haber elegido vivir lejos de la política, pudo haber rechazado completamente el apellido, pudo haber decidido que aquella historia no era suya, pero hizo algo diferente. Entró, se expuso, gobernó, se equivocó, fue criticado, fue admirado, fue comparado y terminó entrando al Senado. Pero hay algo que ninguna elección puede cambiar: cuando él camina por México. Hay personas que no ven solamente a Luis Donaldo, ven a su padre, ven Lomas Taurinas, ven aquel marzo de 1994, ven a Diana Laura, ven una fotografía, ven un país que todavía pregunta qué ocurrió. Y quizás ese sea el verdadero misterio. No es quién es Luis Donaldo Colosio Riojas, sino cuánto de su vida pertenece realmente a él y cuánto le fue heredado por una tragedia que nunca pidió. Su padre dejó un discurso, su madre dejó una familia, México dejó una historia, una herida, y él dejó algo todavía más difícil: el perdón. Porque perdonar no significa decir que no pasó, no significa borrar los nombres, no significa olvidar. Y a veces perdonar significa simplemente negarse a permitir que el peor día de tu vida se convierta en toda tu vida. Quizá por eso la historia de Colosio Riojas todavía no tiene final, porque mientras México siga mirando hacia atrás para descubrir quién mató a su padre, él está obligado a mirar hacia adelante para demostrar quién decidió ser. Y quizás algún día, cuando sus hijos escuchen hablar de su abuelo, no tendrán que conocerlo solamente por un asesinato, podrán conocerlo por su vida, y quizás entonces el apellido Colosio deje de significar solamente una tragedia y empiece a significar algo mucho más difícil: una segunda oportunidad. Porque hay hombres que heredan el dinero, hay hombres que heredan el poder, y hay hombres que heredan una historia, pero algunos heredan una herida y pasan toda su vida tratando de convertirla en algo que no vuelva a destruirlos. Esto fue Dimensión Caótica. Si esta historia te hizo mirar de otra manera a un personaje que creías conocer, suscríbete a Dimensión Caótica. Y si quieres escuchar las atmósferas y canciones originales que acompañan nuestras historias, visita Sonidos de la Dimensión, porque algunas historias se cuentan con palabras y otras también se escuchan en la oscuridad. Y no olvides suscribirte aquí en tu canal, Dimensión Caótica. ¡Vámonos! Somos el orgullo de lo bien hecho. Somos los que ganamos las cosas trabajando. Somos la mano solidaria. Somos el espíritu emprendedor y el conocimiento de nuestras universidades. Somos la fuerza de las montañas y de nuestra gente. Somos los que atravesamos fronteras y los que no tenemos miedo. Somos los orgullosos, los que nos atrevemos a disparar flechas al sol. La esperanza de un gran futuro, el lugar de las oportunidades. Somos inspiración para México. Somos Monterrey y unidos estaremos mejor que nunca. Hoy, otro México renace en Monterrey.